Hola, buenas noches. Mi nombre es Julio Gabriel Paz y a nombre del Centro Cultural de la Universidad de Lima les damos la bienvenida al segundo conversatorio virtual Escritura y Acción, Narradoras Peruanas Hoy, el cual se realiza como parte de la investigación homónima realizada por los profesores Olga Saavedra y Alejandro Susti para el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, IDIC. La mesa de esta noche está compuesta por las escritoras Irma del Águila, Mariela Sala, Rocío Silva Santisteban y Miluska Benavides. En la moderación nos acompañará la profesora Olga Saavedra. Para más información sobre el Centro Cultural de la Universidad de Lima o del Instituto de Investigación Científica, pueden visitar nuestros perfiles en redes sociales. Les vamos a dejar el enlace ahora en el chat para que puedan acceder directamente. Buenas noches, Olga. Buenas noches. Para mí, bueno, y Alejandra también, es un honor estar aquí en este segundo conversatorio dedicado a la literatura escrita por mujeres en el Perú. No, en principio porque como docentes hemos sido testigos también de la poca promoción que se le ha brindado. Bueno, sabemos que el canon se ha basado principalmente en una visión patriarcal que ha invisibilizado un gran número de notables escritoras. Por suerte, desde hace un tiempo, desde hace ya 3 décadas por lo menos, hay un resurgir, un apogeo de la literatura escrita por mujeres en el Perú. Y bueno, vamos a hablar sobre eso hoy. Eh, Nos acompañan esta noche Irma del Águila, Rocío Silva Santisteban, Mariela Sala y Miluska Benavides. Les doy la bienvenida a la Universidad de Lima y es un gusto tenerlas aquí. Hola Olga, ¿qué tal? Hola Alejandro, ¿qué tal? Julio Gabriel, encantada y gracias por la invitación. De nada. Buenas noches Bueno, a todas. buenas noches. Bueno, voy a presentarlas. Irma del Águila es narradora y socióloga. En 2020 publicó Mujer Rota, del Fondo de Cultura Económica, ganadora del Premio Luces del Diario del Comercio. En el 2011, su novela El hombre que hablaba del cielo, de la editorial Planeta, obtuvo el tercer premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro. En 2016 apareció La isla de Fushia, de Penguin. En 2017, el libro de relatos Mínima Señal, del Fondo de Cultura Económica. Sus relatos han sido traducidos al inglés y al francés. Docente universitaria, socióloga y consultora. Ha sido observadora de derechos humanos por la misión conjunta OEA-ONU en Haití. Observadora electoral por la OEA en Haití y Colombia. Asimismo, veedora de la OEA en el plebiscito de la paz en Colombia, 2016. Muchas gracias, Irma, por estar aquí. Gracias. Voy a presentar a Miluska también. Miluska es escritora y traductora. Publicó el libro de relatos La Casa Espiritual en 2015, que fue reeditado por la editorial Hipatía en 2021. Publicó la traducción de Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud en 2012. Ha sido seleccionada por la revista Granta en su edición de Las mejores narradoras jóvenes en español 2 y fue escritora residente en Art OMI, Nueva York, en 2022. Gracias, Miluska, por aquí, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, y Mariela es escritora, editora profesional y periodista colegiada. Es licenciada en Filosofía y con estudios de maestría en la misma disciplina por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado 2 libros de narrativa y sus relatos han sido recogidos en varias antologías de literatura en el Perú y en el extranjero, siendo traducida al inglés, francés y alemán. Ha sido directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, de la organización TAFOS, Talleres de Fotografía Social y de Comunicaciones Aliadas Latinoamérica Press, fundadora y coordinadora de RELAT, Red de Escritoras Latinoamericanas, y presidenta del directorio de Women's World, organización mundial con sede en Nueva York, Estados Unidos de América. Ha trabajado como consultora permanente para la ONG internacional FH 360 en el programa de desarrollo educativo en Guinea Ecuatorial, en África, desempeñándose como editora de todas las publicaciones del programa. Ha trabajado como editora para diferentes instituciones, entre las que se destacan la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Ministerio de Educación en el Perú. Es asociada adherente de ASCOT, Asociación de Correctores de Textos del Perú. Bienvenida, Mariela. Y bueno, Rocío es activista, feminista, escritora, ha sido congresista de la República del Perú por la coalición de Izquierda Frente Amplio y directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Es PhD en literatura por la Universidad de Boston,
diplomada en género y graduada en Derecho y Ciencia Política. Es consultora en temas de derechos humanos, género y conflictos ecoterritoriales y profesora universitaria. Bueno, yo les quería, hacer algunas preguntas acerca de la literatura escrita por mujeres. En principio, les pediría que me contesten también la pregunta en el mismo orden en que las presenté, ¿no? Irma, Miluska, Mariela y Rocío. La primera pregunta... ¿Perdón? Sí. No, dale. Sí. La primera pregunta es, ¿considera usted que la literatura producida por mujeres, en particular la narrativa, ha sido invisibilizada a lo largo del tiempo por la crítica de nuestro país? ¿A qué razones cree usted que se ha debido esa invisibilización y qué factores han intervenido en ese proceso? Bueno, en primer lugar, antes de haber sido invisibilizadas, realmente eran invisibles. Es decir, hay razones históricas, decía Virginia Woolf, en una habitación, una habitación propia, de que efectivamente no había mujeres que escribieran. Sería impensable, a pesar de que ha habido, me parece, una serie streaming de mujeres que escriben en la época de Shakespeare. Eso es muy bueno como una ficción de Hollywood, pero en realidad se requieren situaciones, circunstancias materiales y sociales que hubieran permitido, decía Virginia Woolf, a una hermana de Shakespeare tener el tiempo de no hacer nada, entre comillas. Es decir, de abstraerse de las obligaciones de la casa que le eran destinadas, de la expectativa que se tenía de procrear, etcétera, etcétera. Entonces, ese derecho a tener una habitación propia, a hacer uso de su tiempo libre, a crear, era un privilegio básicamente masculino. Bueno, un privilegio también de clase, hay que decir, ¿no? De hecho, Virginia Woolf cuenta cómo antes del siglo XIX había una que otra mujer que escribía esporádicamente de la burguesía o de la nobleza. Bueno, tenemos el ejemplo de Madame de Sévigné, marquesa de Sévigné, pero bueno, no es pues un caso masivo, ni mucho menos, ¿no? En el siglo XIX ya tenemos algunas mujeres que empiezan a escribir en las clases medias, básicamente inglesas, francesas, pero muy pocas, muy pocas. De hecho, creo que Virginia Woolf menciona 4 o 5, ¿no? Aparte de Jane Austen y de las hermanas Bronte. Y algunas de ellas han tenido que escribir incluso con seudónimos para evitar el bochorno de una mujer que además es considerada el estigma de ser una mujer pública, ¿no? Ya ingresar a la esfera pública era un estigma para estas mujeres. Entonces vemos un proceso lento donde van más mujeres produciendo y entonces sí, ya puede plantearse en el siglo XX que han sido invisibilizadas, que hay mujeres que escriben y que son invisibilizadas. Y tiene que ver esto con ser justamente ciudadanas de segunda en diferentes esferas de la vida social, también en la literatura, ¿no? Y que tiene que ver pues, con quién establece la voz definitiva en el espacio público. Quién dice qué cosa es, por ejemplo, el canon, qué cosa es una buena trama narrativa, qué cosa es un personaje consistente, si hablar de la intimidad, por ejemplo, es válido o no es válido, o es literatura menor, ¿no? Entonces, una constatación que yo hacía de un premio nacional de larga data de novelas y de poesía de Petroperú, es que, si mal no recuerdo, todos los ganadores de novelas son varones. Pero eso sí, hay mujeres poetas que reciben reconocimiento. Entonces ahí también tenemos que ver un ojo crítico que hay en la mirada de este canon que permite estos resultados que no son pues de 2 o 3 o 4 versiones, sino ya hablamos de muchas versiones a lo largo de que 20, 30 años podemos hablar de miradas predominantes, ¿no? Finalmente, y para cerrar, y de manera de anécdota, cuando gané el premio de la Cámara Peruana del Libro por El hombre que hablaba del cielo, que está ambientado en el siglo XVII, tiene que ver con una documentación sobre el uso del telescopio,
en 1615, y la mirada, cómo cambia la mirada y se va configurando una mirada virtual. Cuando me llaman, alguien me llama de la Cámara Peruana, me dice, está tan bien escrito, pensamos que era un historiador X. Ah, bueno. Entonces había otra expectativa, abrieron el sobre y era una mujer. Bueno, eso serían mis primeras impresiones. Muchas gracias. Perdón. Miluska, ¿tú qué opinas? Sí, dime. Sobre la invisibilización, yo estaba pensando un poco para seguir la dinámica de Irma, ¿no? Pensando que ha hablado un poco del panorama occidental, un poco el caso peruano y latinoamericano. La escritura digamos que se ejerce, ¿no? Dentro de la ciudad letrada hispanoamericana, que en el caso de países que han pasado por procesos coloniales muy violentos como el nuestro, naturalmente hay dos, digamos que, entradas, llamémosle, ¿no? Que podríamos ir. Lo primero es quién es considerado ser humano, ¿no? En un sistema colonial en el cual la postergación digamos, de ser indígena, ¿verdad? O ser de ascendencia africana, es ya una postergación que ni siquiera en el siglo XX se resuelve. Entonces también la ciudad letrada se configura como un espacio excluyente, donde también las intersecciones importan, ¿no? O sea, no solamente ser mujer, pocas mujeres acceden a la alfabetización y escritura, pero también mujeres que naturalmente pertenecían a sectores más occidentalizados, criollos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un factor importante de la invisibilización, en el sentido de que ser considerado humano o no humano, que viene de una clasificación de la Ilustración que tiene un impacto, ¿no? En el siglo XIX y XX, son ideologías que hacen que ciertas personas existan y no existan, ¿no? Eso por un lado, y obviamente ser mujer y ser además, ¿no? Digamos, algo más, y aparte de otras cosas, no participar en la esfera pública es un factor que también a nivel material hace que una persona no exista o no exista en el espacio público. Y yo creo que ese espacio de la ciudad letrada hispanoamericana, ¿no? Todavía no está resuelta. En el caso, digamos, las ferias del libro u otros espacios donde circulan los libros es muy elocuente de estas intersecciones, o las mesas donde solamente hay mujeres, ¿no? Donde ciertos, digamos, protagonismos siguen siendo ocupados por un tipo de individuo escritor o sujeto escritor. Lo segundo también respecto de esa invisibilización es la recepción y los espacios de legibilidad que se gestan para entender y leer la literatura escrita por mujeres, ¿no? Y yo creo que en ese caso, cómo las mujeres crean o fundan revistas, y estuve pensando mucho en estos, cómo las escritoras peruanas, por ejemplo, usualmente nos desempeñamos en distintas funciones, ¿no? En la política, el activismo, en diferentes espacios en el cual tenemos que generar una legibilidad, pero también un modo de circulación, ¿no? Y yo creo que eso es una respuesta a esta invisibilización, es decir, no tener espacios hace que las escritoras generen espacios. Entonces, sí es interesante cómo la invisibilización también ha empujado a generar legibilidades, presencias, fuera también del campo de la escritura, ¿no? Pienso en Magda Portal, por ejemplo, que se desempeña en distintas facetas, ¿no? O también Flora Tristán, ¿no? Siempre esa necesidad de salir, de hacer de la escritura un ejercicio público, ¿no? Hasta corporal también, ¿no? Muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Lo que estamos escuchando de Irma y de Miluska. Mariela, ¿tú crees también que la ciudad letrada ha sido un privilegio? Bueno, digamos que ser un intelectual en la ciudad letrada también ha sido un privilegio masculino y que, bueno, las mujeres, ¿no? Han sido invisibilizadas, pero también, digamos que esta situación ha permitido que ellas busquen espacios de legitimidad
¿no? Esto que dijiste, Miluska, hace un momentito me pareció muy interesante, ¿no? Em, sí, dinos, Mariela, ¿qué opinas? ¿Está por ahí, Mariela? Sí, Prende tu Mariela, micro. sí. Ah, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, no sé si habrás escuchado la pregunta, la primera pregunta. Bueno, si quieres se la puedo repetir, ¿no? ¿Considera usted que la literatura producida por mujeres, en particular la narrativa, ha sido invisibilizada a lo largo del tiempo por la crítica en nuestro país? ¿A qué razones cree usted que se ha debido a esa invisibilización y qué factores han intervenido en ese proceso? Yo solo le dije a Mariela que prenda su micro porque estaba hablando y estaba con el micro apagado, pero Mariela, te toca a ti. Sí, Mariela está con el micro Ya, ahora sí. apagado. ¿Sí? Ya, acá estoy, ya me pueden escuchar. Bueno, me perdí un poquito. Estamos en una primera pregunta. Sí. ¿Me la podría repetir, por favor? Porque estaba media como distraída. Bueno, si la Lo literatura, último nomás que... sí, La última producida por pregunta, mujeres, ha sido invisibilizada a lo largo del tiempo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tú opinas acerca de este tema? Estamos hablando de literatura, ¿no es cierto? Y de Sí, escritura. sí, sí, sí. Bueno, yo lo que pienso es que quizá en el siglo XX, XXI, ya no hayan sido tan ya no sean tan invisibilizadas, pero siempre nos olvidamos de esa gran generación de mujeres, donde están Clorinda Mato, bueno, donde están todas ellas, ¿no? Que fueron unas escritoras fantásticas, además abarcaban todo, no solamente, menos la situación de la mujer, que, que toda esta crítica que tenían contra la sociedad opresora, ¿no? Entonces, yo creo que ellas como escritoras fueron quizá de los mejores escritores, entre hombres y mujeres, de esa época, porque tuvieron una buenísima prosa, tuvieron una, ¿cómo puedo explicar eso? Un sentido de justicia, de crítica, que fue realmente importantísima, ¿no? Tanto que, así que todas, casi todas hay unidades escolares que, con los nombres de estas mujeres, ¿no? Porque realmente marcaron una época y dieron así toda una versión desde las mujeres, pero también desde la sociedad que en las que ellas se desenvolvían, ¿no? Eran dedicadas a la educación, pero también muy metidas en política y con una lucha frontal a la injusticia social de esos momentos, ¿no? ¿Qué ocurrió después? ¿Por qué se rompió la tradición? Eso es lo que yo siempre me pregunto, ¿no? Ya después de ellas, como que hubo un gran vacío, ¿no? Después sí podemos ver que empezó a ser muy importante el estilo poético, la poesía, ¿no? En mujeres, pero casi invisibilizadas, ¿no? Claro. Y, Lo que mencionabas hace un momentito acerca de Clorinda Mato, en realidad también se parece mucho a lo que están haciendo las escritoras hoy en día, ¿no? Que no solamente, digamos, escriben, sino también están haciendo política, activismo, ¿no? Lo que mencionaba Miluska, ¿no? Hay un deseo de legibilidad, pero también un deseo de circular, ¿no? De circular y de hacer crítica también, ¿no? sí, y también de ser visibles.
¿no? Exacto. De decir, aquí estamos, somos también talentosas, creativas, y esto, lo interesante de esto, después de este silencio que yo veo que hubo en el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, se ve que las mujeres empiezan ya a irrumpir, pero curiosamente en el género de la poesía, ¿no? Ya no era esta literatura de compromiso para denunciar la injusticia social y qué sé yo, sino ya era la mujer mediante la poesía, hablar de sí mismas, hablar de su visión del mundo, y esa generación ya, no tan reciente, pero las poetas irrumpen y hacen un movimiento importantísimo. Bueno, eso lo puede saber muy bien Rocío, que fue Rocío, parte de ese grupo, ¿no? sí. Y yo siempre me preguntaba, a mí me gusta mucho la poesía, pero no tengo, o nunca he tenido, ni tendré el talento de escribir poesía. Entonces siempre me preguntaba por qué no hay más mujeres que escriben prosa. Y de pronto yo saco mi librito de cuentos, ¿no? Básicamente son mujeres hablando, pero era una cosa como rara, porque realmente la literatura de mujeres no existía en esta época que estamos hablando, ¿no? Y de pronto ahora irrumpen buenísimas escritoras, novelistas, ensayistas, poetas siempre, y eso a mí me parece que es algo que está enriqueciendo la literatura, porque finalmente la literatura que escribieron los grupos Horacero, estos grupos, era también una poesía interesante, pero no era no traía esta cosa identitatoria, ¿cómo se dice? De identidad y de instituyente que trajo la poesía de mujeres. O sea, ese para mí ha sido el logro más grande en literatura de la época. Claro. Vamos a Sin preguntarle. embargo, Sí, ¿perdón? No, sí. dime. No, vamos a preguntarle justamente a una poeta de esa Sí, generación, ¿no? claro. ¿Qué opina acerca de si considera que la literatura producida por mujeres ha sido invisibilizada, ¿no? Sobre todo la narrativa, ¿no? ¿Y cuáles son las razones de esa invisibilización? Rocío, ¿qué Bueno, tal? ¿Cómo estás? buenas noches, Olga, buenas noches a todos y todas. Pues un gusto estar aquí con ustedes y con Mariela, Irma y Luzca. Bueno, justo yo quería hablar de dos cosas, ¿no? Primero, de algo que descubrí hace poco y después te voy a contestar la pregunta. Descubrí que en el año 1922 un grupo de arqueólogos en una zona de Irak habían encontrado una serie de cerámica con imágenes cuneiformes y descubrieron que había un himno a Iana, que era la diosa de la luna. Y ese himno a Iana estaba escrito por una mujer que se llamaba Endejuana o Endeyana, Endejana, en fin. Y bueno, lo que sucede, ya. Lo que sucede es que o sea, en las plantillas, en estas escritura cuneiforme de arcilla, ¿no? En este himno a esta diosa de la luna, esta diosa lunar, o sea, ella describía exactamente quién era, ¿no? Decía, yo soy la hija de tal, la hermana de tal, yo hago tal cosa, y bueno, y le cantaba a la luna, y en fin, y se encontraron muchas otras piezas, ¿no? Y esta escritura tiene 4.300 años. 1.300 años antes de Homero
1700 años antes de Safo, de Mitilene, y era mujer. Entonces, bueno, la quería mencionar como para mencionar algo así como entre simbólico y sagrado, ¿no? Porque qué interesante descubrir que una mujer es la primera que firmó, ¿no? Que se instituyó como autora, ¿no? De un texto y ha sido obviamente invisibilizada también, porque fíjense que este descubrimiento es de 1922, o sea, tiene 100 años, y recién los himnos de Ndewana han sido, bueno, traducidos, ¿no? De la escritura cuneiforme al inglés, del inglés a otros idiomas, ya están en castellano también, y a mí me parecía increíble y extraordinario que precisamente sea una mujer la autora más antigua de la historia, ¿no? Y eso, bueno, nos hace pensar en cómo también este tema de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres hemos estado escribiendo siempre, ¿no? Permanentemente, siempre, sino que, bueno, no se ha, digamos, dado la importancia que se requería, ¿no? Y por ejemplo, cuando nosotros decimos sí, o sea, la primera generación ilustrada de mujeres, como la llama Francesca de Negri, ¿no? A Mercedes Cabello, Clorinda Amato, Amalia Puga de Lozada, más todas eran de, ¿no? Clorinda Amato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Amalia Puga de Lozada, en fin, Lastenia Larriba de Illona. Y después de esa gran promoción de mujeres que escribieron y publicaron, y que además un elemento que no se ha estudiado mucho de Clorinda Amato, que sería bien interesante investigar, es su, digamos, su calidad de periodista. Ella ha sido directora de varios periódicos, de varios diarios, no solamente en el Perú, del Búcar Americano, en Argentina, y era una editora, ¿no? O sea, leía, cuestionaba, en fin. Digamos, todo esto a finales del siglo XIX, eso es XX, ¿no? Con Soledad Aurora Cáceres, y ahí como que pareciera que todo se apaga, pero no, porque en Amauta, recordemos que también publicaban ahí María Vice, publicaba Ángela Ramos, artículos, pero también textos de ficción. Magda Portal. Bueno, Magda Portal, que escribía poesía para escribir La Trampa también, ¿no? Y después, hace poco se ha descubierto a Delia Colmenares, ¿no? Y se ha publicado los textos de Delia Colmenares, y bueno, y se han publicado, se está descubriendo nuevas autoras, ¿no? Arequipeñas, que escriben en diferentes espacios, y que claro, sus libros circulaban, pero circulaban poco, ediciones de 500, 1000 ejemplares, y luego se invisibilizaban en la tradición del canon literario, ¿no? Entonces, a mí me parece que es bien interesante poder hacer esta arqueología, ¿no? de la literatura de mujeres. A mí siempre me ha interesado bastante, de verdad, porque yo sí creo que las mujeres escritoras están ahí, solo que se han perdido por algún motivo, ¿no? O, por ejemplo, como Laura Riesco, que publicó, ¿no? El truco de los ojos, y fue una novela experimental que circuló poquísimo en los años 70, u otras escritoras, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, Celide Chávez, que es una escritora que habla sobre situaciones del mundo andino, ¿no? Digamos, eso a mí me parece que claro, sus textos han circulado, pero de pronto, o sea, pasa un tiempo y ya no circulan esos textos, ¿no? Y eso a veces nos pasa con nosotros mismas, ¿no? Porque de hecho, bueno, yo he leído a Mariela en los años 80, porque salió el libro, podíamos conseguirlo, y felizmente se ha vuelto a editar, y felizmente hay editoriales como Cocodrilo, Gafas Moradas, en fin, otras editoriales que están publicando mujeres, ¿no? Que me parece sumamente importante, ¿no? Exacto. Bueno, Sí, eso. sí. Esta arqueología que mencionas, en realidad nos sorprende, ¿no? Cada día estamos conociendo más autoras, ¿no? Como Delia Colmenares, como habías mencionado, ¿no? ¿Y cuántas más habrá, ¿no? Que no conocemos en realidad.
¿no? Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Por eso no las conocemos, pero están ahí y por eso hay que hacer un trabajo, ¿no? De investigación, de recuperación, de edición, etcétera, ¿no? Incluso con nuestros propios textos, ¿no? Con nuestros propios textos. O sea, a mí me parece bien importante que Cocodrilo haya publicado a Mariela, ¿no? Incluso La Trampa, por ejemplo. La Trampa de Amado Portal, una novela muy conocida, pero una novela que ya no circulaba, bien difícil conseguir La Trampa, ¿no? Y eso ha sido bien positivo de parte de Cocodrilo que publique La Trampa también, ¿no? Entonces, o por ejemplo, se ha publicado ya la obra completa de Pilar Dugui, que también ha sido bien importante, todos los cuentos de Pilar, ¿no? Esa publicación es bien importante, ¿por qué? Porque, digamos, los estudiosos también del ámbito de la literatura pueden tener acceso ya a un corpus, ¿no? Organizado, y a partir de ese corpus organizado poder hacer análisis, estudios, etcétera. Tengo algunos de mis alumnos que están haciendo sus tesis sobre Pilar Dugui, ¿no? Y eso a mí me parece bien importante, pero tiene que ver con esta recuperación de textos que han dejado de circular y de pronto, o sea, por ejemplo, si textos de los años 90 dejan de circular y se vuelven difíciles, imagínense pues en 1950, en 1960. Ahí hay que hacer un trabajo, y un trabajo, ojo, también a nivel, que yo sé que ustedes lo están haciendo, Olga y Alejandro, pero un trabajo también a nivel de todas las regiones del Perú, ¿no? Porque estoy segura de que se está escribiendo y se ha escrito en Puno, en el Cusco, en Piura, etcétera, etcétera. Claro, y también un trabajo con el Ministerio de Educación, ¿no? Porque realmente dentro del plan lector debería haber textos escritos por mujeres, ¿no? Y no hay muchos realmente, ¿no? Porque los futuros lectores son esos niños, ¿no? También. Exacto. No, sí, bueno, las políticas públicas sobre el tema dejan mucho que desear. Exacto, sí es verdad. Bueno, les quería hacer, bueno, una segunda pregunta. Si la literatura, y en particular la narrativa, es un instrumento útil para hacer que los lectores y lectoras tomen conciencia de las condiciones en que vive y ha vivido la mujer en nuestra sociedad, más allá de su pertenencia a una determinada época, clase social o cultura, ¿cómo decidió enfrentar ese reto en su obra narrativa? ¿No? Es decir, qué estrategias, recursos, lenguajes, técnicas, narrativas, puntos de vista adoptó para llevar a cabo esa tarea. A ver, empezamos con Irma. Yo quería, antes de entrar a este tema, que también es muy interesante, un poco darle una vuelta a esta reflexión sobre la búsqueda de mujeres, de narradoras, de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Es cierto que es una búsqueda que tiene que hacerse y que muchas mujeres, algunas mujeres han sido, digamos, no se les ha dado la importancia que tuvieron, pero ya el hecho de estar hablando de una búsqueda significa también, y de hacer arqueología, pone en evidencia que no eran mujeres que se hubieran constituido como parte de un corpus de escritores y escritoras, como sí sucedía en Inglaterra. Es decir, en la Europa de principios del siglo XX, es decir, no estamos hablando del círculo de Bloomsbury, de la que Virginia Woolf sí hacía parte cuando estalla la Primera Guerra Mundial, dentro de un círculo intelectual reconocido, con hombres, mujeres, que daban la hora, como se decía, laico, y que además ya empezaban a participar en periódicos, es decir, era ya un grupo insoslayable. Entonces no se trata en este caso de buscar, sino de darles la dimensión que tuvieron. Esto me parece importante porque también es reconocer nuestra fragilidad, y aquí quiero volver a lo que decía Miluska al principio, es decir, el contexto colonial y postcolonial peruano no es pues la Europa, es decir, tiene desafíos muy particulares. Mujeres, y aquí al contrario les doy un mérito enorme, que eran mujeres notables en el doble sentido de la palabra, es decir, que tomaban la palabra
en un mundo predominantemente masculino, finales del 19, principios del 20, primera mitad del 20, pero que también notables en el sentido de un país escindido, fraccionado, donde me acuerdo de la cifra que daba el joven Paniagua hacia los 1960, solo el 40% de la población peruana votaba. Es decir, para 1956, cuando se da, entre comillas, se da el voto a la mujer, en realidad estamos hablando, a diferencia de lo que sucedía en la Argentina unos años antes, donde efectivamente tenías un corpus de mujeres, las Ocampo, pero en fin, escritoras, que estaban empujando y salían a la calle. Era otra realidad. En el Perú es notable el esfuerzo de Magda Portal y de otras mujeres, pero también es más notable todavía porque empujaban, eran personas notables que empujaban en contra de la corriente. Es decir, el derecho al voto no fue, y acá yo estoy diciendo algo que puede incomodar, pero no fue algo exigido por miles de obreras, mujeres o comerciantes o campesinas que salían y cercaban el Cusco. No, no fue Buenos Aires, no fue Córdoba. Entonces, ¿fue una gran conquista? Por supuesto que sí, pero que restringió. De hecho, una de cada 10 mujeres a 1956, una de cada 8, una de cada 9 podía leer y escribir. O sea, eso ya nos está ubicando la dimensión de ese primer paso. Entonces estamos hablando de realidades distintas. Para poner otro paralelo, principios del siglo XX, hablé de Bloomsbury, de la generación de Virginia Woolf, desafiante, laico, proclamando, si bien en una cierta discreción, incluso una diversidad sexual. Veamos qué le pasó a María Augusta Arana, que sacó en Lima, que sacó un texto anticlerical. Fue encerrada en un hospital psiquiátrico en Magdalena. Entonces, ahí ya pues el Estado laico, no, entonces estamos hablando de horizontes distintos. Entonces, creo que es bueno ubicar y mirar para adelante nuestros desafíos como feministas también, dentro de nuestra propia piel, la piel que habitamos, de un estado, de una sociedad fragmentada, escindida, de privilegios, donde incluso el feminismo al día de hoy, el siglo XXI, trata de salir de esos círculos. Y todavía no puede establecer un vínculo, por ejemplo, con mujeres dirigentes, o las hace, pero no es un tronco, como sí lo ha logrado, por ejemplo, con altibajos, el feminismo chileno con los mapuches. Y ahí, en parte, la gran movilización del 2019, 2020. Entonces, yo creo que cuando yo menciono esto no es para, digamos, una crítica negativa, al contrario, esos son los desafíos que tenemos a partir de nuestras fracturas. Y yo creo que esas cuestiones de fondo todavía en gran parte siguen pendientes. Y disculpe que no me dio tiempo para resolver la segunda pregunta, pero me parece muy bien, me parece importante hacer esta puntuación. No sé si tengo solo un minuto para solamente señalar la segunda pregunta. No quiero en realidad tomar... Sí. En realidad, sobre lo que tú preguntabas de cómo construir personajes, yo creo que primero reconociéndonos dentro de del punto de enunciación. Eso, venimos, muchas de nosotras, de unas clases medias, letradas, con acceso a la universidad, desde Lima, incluso si hemos nacido fuera, como punto de enunciación limeño, básicamente. Y yo creo que eso es importante reconocerlo para no caer en los disfraces, ¿no? En los estereotipos o el folclorismo, lo que no quiere decir que no exploremos con respeto por esas otras voces. Cuando yo, confieso, tuve que escribir La isla de Fushia, por lo menos yo me planteé eso, cómo acercarme a estas mujeres. Yo viajé a Santa María de Nieva, logré tomar contacto con una de las llamadas mujeres principales, que era una anciana Wajún, de Tushia Fushia, el personaje de la Casa Verde. Y eso era un debate no solo ético, sino también estético, cómo construir una voz narrativa y acercarse al personaje. Una manera de hacerlo fue a través de mis propios
de lo que yo sé, de mi propio entorno, y era que yo como del Águila tengo abuelos, abuelas de Moyobamba, y de ascendencia colonia, probablemente también indígena, y fue esa propia exploración íntima la que me permitió acercarme y tender puentes, más o menos, y evitar esa, no sé, a veces cacofonía que voy recubriendo de voces, algo que... Y evidentemente viajar a Nieva, conversar con la gente, me quedé a dormir y intentar establecer esos vínculos que no solamente son giros idiomáticos, sino tomar contacto con un entorno y evitar la apropiación de la voz. Esa es una discusión que da para más, pero ahí lo dejo porque ya me extendí en el desarrollo de la primera pregunta. Muchas gracias, es muy interesante lo que dijiste, ¿no? Sobre todo acerca de cómo construir los personajes a partir de nuestro reconocimiento, ¿no? Y de la identidad, ¿no? La búsqueda de la identidad. Muy bien, muchas gracias. Y Miluska, tú qué, digamos que... La pregunta era sobre técnicas, recursos, ¿no? claro, ¿qué Recursos. recursos has Es utilizado? es una pregunta muy interesante porque tiene que ver también con el lugar de enunciación, ¿no? Que es un poco también lo que dice Irma, ¿no? Es decir, muchas veces o sea, al ser sujetos históricos, de cierta manera, digamos que esta historia, ¿no? Del país mismo, ¿no? Que está, digamos, atravesada en nuestra historia personal, muchas veces guían esas búsquedas. Y a veces son por proyectos también, ¿no? A veces no todos los proyectos son iguales, a veces hay proyectos que requieren cierta búsqueda técnica, otros no. En particular a mí me interesa mucho la capacidad de la escritura como un modo de establecer interrelaciones. O sea, no solamente entre lo humano, ¿no? En el sentido vallejiano, sino interrelaciones con incluso lo no humano. Al menos esa es una particularidad del lenguaje que me interesa explorar. Y un poco en la narrativa esto me ha llevado a también despersonalizarme, ¿no? Digamos que para mí la escritura es un modo de poder acceder a distintas relaciones del humano con otros humanos, del humano con lo no humano, ¿no? Con lo animal, ¿no? Ahora estoy trabajando mucho explorando las montañas, ¿no? El mar, ¿no? Y por eso leo mucho poesía también, porque me parece que en la poesía peruana se ha explorado mucho más esto. Y otro factor que me interesa mucho es a nivel técnico, bueno, dos cosas, ¿no? Que es la fragmentación narrativa. De alguna forma es una respuesta mía a un relato lineal ilustrado, ¿no? Incluso también... o sea, también yo creo que la literatura es esta forma de romper también discursos o modos de entender unívocamente el mundo. Me interesa esa multiplicidad, por eso estoy trabajando mucho en la fragmentación y la polifonía, ¿no? Que como decía Irma, pues allí también son los límites, ¿no? De la apropiación de voces o la indagación en otras voces, ¿no? Ese límite no es tan fácil de ubicar. Pero me parece que en un contexto contemporáneo de la narrativa hispanoamericana, donde ya la autoficción o las exploraciones del yo han llegado, parece un límite, ¿no? El giro subjetivo, como llamaba Beatriz Sarlo, ¿no? Es hora de estas exploraciones polifónicas, en las que me parece que la poesía peruana, a partir de los años 70, parece que ha llevado un poco más la delantera y más bien la narrativa se ha un poco replegado, ¿no? No estoy hablando de un caso, digamos, generalizante, pero sí de una sensación. Eso yo creo que son retos también que acompañan a un movimiento del siglo XXI, ¿no? Donde más bien se está atendiendo tanto a nivel editorial como a nivel de discusión intelectual académica a lo llamado marginalizado, digo llamado porque en realidad son pues silencios históricos y de generaciones que están tomando por primera vez las escrituras, ¿no? Yo creo que la escritura no solamente es una forma de decir, sino de hacer.
y en este caso las nuevas escrituras de distintos grupos humanos que no han podido acceder a la escritura vienen acompañados de una imaginación y un repertorio técnico con el que estamos conviviendo hoy, ¿no? Por ejemplo, en el Perú es una realidad ya, en Chile, ¿no? Hablaba Irma, por ejemplo, el caso de la literatura mapuche, que ya se está, digamos, tiene un espacio ya casi oficial, ¿no? Son los premios nacionales, no en lenguas originarias, sino premios nacionales, están, digamos, ocupados por estos intelectuales y escritores, ¿no? Yo creo que este cambio también está viniendo en el Perú y también son desafíos técnicos que van acompañados naturalmente de procesos históricos. Okay, muchas gracias. Y bueno, esto que decías acerca de darles espacio también a, digamos, a ciertos sectores, ¿no? Que han estado relegados, ¿no? No solamente a las mujeres, sino también, bueno, a los indígenas, ¿no? A los llamados personajes marginales, ¿no? Es interesante que lo puedas, digamos, lo puedas plasmar a través de este fragmentarismo, ¿no? Y esta polifonía. Y bueno, estaba pensando también que posiblemente esto se relacione con la cosmogonía, ¿no? Andina, o con la cosmogonía, no sé, de otras zonas del Perú, ¿no? Sí, claro, que ya no ingresan de manera temática, sino a nivel técnico, ¿no? Que eso es lo que me parece que es lo más interesante que está pasando a diferencia del indigenismo de hace 100 años. O sea, ya son los propios actores los que quienes están escribiendo, y ni qué hablar de, por ejemplo, de la poesía escrita por migrantes, ¿no? Nacidos en Lima, de primera, segunda generación, andinos y amazónicos, ¿no? Eso también es todo un mundo pero que yo veo más que todo que es la poesía o los poetas que están trabajando mucho más que la narrativa, porque la narrativa requiere también mayor espacio material, ¿no? Es decir, mayor tiempo libre, en fin, tienen que ver con procesos materiales de lo que exige la narrativa a nivel de tiempo, de tiempo básicamente, ¿no? Disponer de un tiempo para escribir, pues, muchas palabras, ¿no? O también la solidez de la poesía peruana, uno de los cánones más sólidos en lengua española, también tiene que ver con eso, ¿no? Es un peso gigante. Y lo digo porque la mayoría de mis amigos son poetas, ¿no? Entonces, también conozco el espacio, digamos, bastante cerca. Bueno, muchas gracias. Y Mariela, ¿qué nos dices acerca de las técnicas que empleas, ¿no? Los recursos, los puntos de vista? ¿Cómo enfrentas el reto Bueno, la verdad es que yo no puedo hablar mucho en presente, porque en un momento escribí cuentos y ahí lo dejé. O sea, al menos yo tengo siempre un tema que a mí me perturba, aunque ya no tanto, pero yo siempre, es más, hicimos una organización mundial para hablar sobre esto, ¿no? Sobre la censura que había hacia las escritoras, especialmente cuando destacaban mucho, como en el caso de las poetas de los 80, y también lo otro era de la misma autocensura, ¿no? De la censura y la autocensura. Para mí esos han sido temas muy importantes, como te digo, tan es así que armamos toda una organización mundial de escritoras de todos los continentes, africanas, vietnamitas, todas, para hablar sobre eso, y toditas coincidíamos, y eran novelistas, críticas, poetas, todas coincidíamos en que el gran peligro, a ver, no, voy a darle la vuelta. La condición esencial para crear, para decir algo instituyente, en ese sentido yo siempre estoy hablando de Castoriadis, instituyente, es tener esa libertad de interior, de poder expresarse. Y la misoginia, que antes no se hablaba tanto, pero la reacción de muchos escritores en todas partes del mundo siempre fue
como mirar a las escritoras como casi una secretaria, o que escribía poemas de amor, o que hablaba solamente de sí misma, y no se le reconocía el verdadero poder creativo de las mujeres. Entonces, muchos escritores incluso, pero en general la sociedad en general, en todas partes del mundo, siempre ha considerado la literatura de mujeres como una literatura que o se sale de los cánones, o que es endeble, o que tiran hacia temas no serios. O sea, siempre la han mirado desde arriba del hombro, ¿no? Entonces, con este grupo de escritoras, que como les digo, eran africanas, asiáticas, de todas partes del mundo, todas ellas daban su testimonio sobre cómo había operado en ellas la autocensura. Y esa autocensura que es exactamente lo opuesto de la creatividad, ¿no? de la espontaneidad, de tener libertad, pues. La libertad que sencillamente tiene que dar la literatura, que da la literatura, de crear mundos, de poder desplegar todo tu ser en un escrito, en un poema. Siempre fue mirado como, desde la mirada masculina, siempre fue mirado como, sí, es que las mujeres son así, como románticas, o sea, no era como que, no era de verdad esa literatura, ¿ya? Era como un género menor. Y muchas de ellas habían sido censuradas generalmente por sus pares, y muchas de ellas habían perdido también su voz, porque desde el momento que uno se enfrenta con una censura de un grupo que supuestamente es más fuerte porque tiene más, más gente comenzando, tiene más posibilidades, puede hablar de lo que quiera. En el caso de las mujeres, no. Y yo quisiera acá contar una anécdota sobre mi caso, ¿no? O sea, yo siempre leí poesía, es más, admiraba mucho a las poetas, pero siempre me preguntaba por qué no hay literatura, novelas, cuentos de mujeres, ¿no? Y el momento que yo empecé a escribir cuentos, miles de temas, pero siempre enfocados en las mujeres, me di cuenta de lo terrible que podría ser, porque la censura contra mí, no les estoy diciendo esa censura de que, no sé cuánto, sino la crítica, ¿no? Así, subliminal. Y ¿por qué escribe sus cuentos en primera persona y dice lo que siente, y tiene la raza, que eso también le molestó muchísimo, ¿no? Cuando yo de pronto hablo de la masculinidad, de la cosa erótica masculina, desde arriba, ¿no? Diciendo, bueno, es como que los hombres no podían entender eso. Claro, me parece que más que nada esa muy crítica, criticada por eso, esa crítica me parecía más que nada, no sé, como el temor, ¿no? También de los hombres, de que estabas irrumpiendo allí en su espacio, bueno, ¿no? sí, porque, gran error. También hablé del falo, así como los hombres hablaban del clítoris, de la vagina y todo lo demás, yo hablaba del falo. Entonces, ¡qué barbaridad! Pero esto, por supuesto, inmediatamente me descartaron como escritora, ¿no? Yo era una mujer que estaba escribiendo, mis sentimientos o lo que se me ocurría, ¿no? En ningún momento pensaron que todas esas cosas eran reflexionadas, pensadas. Me había costado mucho, además, poder hacerlo, pero también yo me siento en eso orgullosa
de que yo siempre pensé que escribía para mí. Yo nunca pensé en la recepción ni nada, ¿no? Sí, me dolió mucho la crítica. O sea, y apenas saqué este libro, que era una cosita así chiquitita, me mandaron una crítica diciendo, pero ¿qué es esto? Esto no es literatura. Esta mujer no es escritora, es una mujer que escribe. Así, en editoriales, en los periódicos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, qué bien, ¿sí? Pero por un lado, o sea, esa es la parte también que nos ha pasado a las mujeres de mi generación, creo, porque ahora las mujeres felizmente que ya no tienen esa cosa, ¿no? Yo sentía que, claro, por un lado me criticaban, pero no criticaban que yo escribía, pues, y yo me imagino que pensaban, ella escribe como mujer, pues si las mujeres escriben así, cuentan sus cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, pero sí eh, me, ¿cómo puedo decir? Me marcó ¿Y mucho. crees que entonces eso generó una autocensura también de tu parte? Yo no diría autocensura, pero sí, sí, temor a la crítica. Ujú. Porque yo no me autocensuraba, yo seguía escribiendo, yo no publicaba, y podían decir lo que quisieran, ¿no? Pero al final, yo, yo sí sabía lo que quería, y lo que opinaban los otros, no, ya pues yo no podía hacer nada contra eso, ¿no? Claro. Pero Bueno, después felizmente también seguir me di cuenta escribiendo. después también me di cuenta que, que la literatura, o sea, yo siempre he leído literatura, siempre quise escribir y todo lo demás, eh, no, ya no me basaba mucho, ¿no? Por eso es que ya entré a la filosofía de frente, pero también sí a trabajar por los derechos de las escritoras. Eso sí, me volví como súper militante, ¿no? La presidenta de Women's World era. Entonces era una cosa que sí, íbamos a todos lados y hacíamos nuestra batalla, pero eso era una cosa extraliteraria, no tenía nada que ver con nuestra producción, ¿te das cuenta? O sea, era más una militancia. Claro. Bueno, como decía Miluja también, ¿no? Y Irma, que las mujeres tenemos que luchar también para que nos lean, ¿no? Para que nos escuchen, ¿no? Es también una posición política, no solamente es la escritura, ¿no? Bien, y Rocío, ¿qué nos dices acerca de las técnicas que has empleado en tus textos narrativos, ¿no? Bueno, a Muy, ver, qué interesante toda la reflexión, de verdad, me parece bien interesante la reflexión de Mariela también, con la recepción, ¿no? También lo de Miluska, mira, Miluska ha dicho algo que a mí me ha tocado mucho, me toca personalmente, porque es que ella dice, para escribir narrativa se requiere un mayor espacio material. Y es verdad, ¿no? De hecho, yo lo primero que escribí en mi vida fueron cuentos. Lo primero, o sea, escribí cuentos cuando era eh, muy joven, cuando estaba en el colegio, ¿no? Y me gustaban, me encantaban los cuentos, me encantaba me encantaba la narrativa fantástica, Edgar Allan Poe, yo era fanática de Poe. Y pero después también comencé a escribir poesía al mismo tiempo, ¿no? Pero digamos, o sea, en este momento, o sea, tengo algunos cuentos sueltos por ahí, tengo una novela maltrecha que le escribí hace años, ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo sentarme a escribir algo más largo. Me cuesta mucho trabajo porque trabajo, soy profesora universitaria, dicto 80.000 horas, no tengo ningún tipo de horario, siempre estoy haciendo 1.000 millones de cosas, corrigiendo exámenes, dictando charlas. Y además de todo eso, aparte, o sea, trabajo en el tema de derechos humanos y estoy muy metida en el tema de investigación sobre extractivismo en mujeres, impactos del extractivismo en las mujeres, y entonces me voy a Espinar, a Cajamarca, a Conga, a Tía María, y entonces estoy en mil millones de cosas y no tengo tiempo para nada. Entonces, un poema, sí, pues me lo escribo ahí,
me concentro y sale, ¿no? Pero cuando comienzo a escribir un cuento, entonces me cuesta más trabajo porque, o sea, necesito como concentrarme, estar metida en eso, y de pronto llaman por teléfono y hacen, el gato me llama. Y, por ejemplo, en tus cuentos de Me Perturbas, por ejemplo, ¿qué técnicas empleaste? Ya, bueno, por ejemplo, ¿cómo escribí Me Perturbas? Me Perturbas le escribí, fíjense, cuando yo era editora en El Comercio. Y en esa época, yo trabajaba en Somos, en El Comercio, y editaba la revista, y entonces pasaba algo, y es que había una especie de hiato entre el momento en que yo tenía que editar un texto de algún periodista, de algún compañero periodista, y el momento que lo entregaba y que se diseñaba. Entonces, había horas que yo estaba en el diario que eran cantidades de horas muertas. Entonces, en esas horas muertas, yo escribía en el diario. O sea, porque nos quedábamos pues hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y yo me quedaba a veces espera que terminen no sé, de hacer el plot del texto, de editarlo, ponerlo en caja. Yo tenía que revisar, firmar. Entonces eran horas que eran horas muertas. Entonces, por eso aproveché y mientras todos jugaban solitario, yo escribía. y claro. Fue un beneficio para todos. Entonces, ¿qué digamos, técnicas me interesan? En verdad, desde el ámbito de lo literario, a mí me interesa mucho la literatura más intimista, ¿no? De atmósferas, una literatura más digamos, de reflexión, como pasajes, y entonces Me Perturbas está hecho de eso, ¿no? Como de pasajes, de atmósferas, de momentos, de mujeres que piensan, que están solas también, y personajes un poco raros, ¿no? Son unos pequeños monstruitos, hay por ahí también, unas hadas, una especie de hadas que solitarias, en fin, porque digamos, esta impronta, digamos, de Edgar Allan Poe se mantiene en mí, ¿no? O sea, en verdad me interesa mucho ese tipo de literatura, ¿no? Muchas situaciones extrañas. Nos dice bastante. ¿No? Y muchos personajes extraños también, ¿no? En esos cuentos. Y situaciones chocantes también, ¿no? Sí, un poco gore me sale, no sé, pues yo como dice Vallejo, ¿no? A veces uno quiere laurearse y se encebolla. Bueno, gracias. Y bueno, y la última pregunta. Irma. Bueno, para todas, ¿no? ¿Piensa usted que existe una literatura o narrativa femenina? ¿En qué consistiría esta, como lectores o críticos, qué elementos, factores deberíamos considerar para formular un concepto, una categoría como ese? Permíteme de nuevo abusar, porque como he sido primera, me enriquezco con los interesantísimos comentarios. Yo creo que hablando de voces, de tratamientos y voz narrativa, considerar la fragmentación, pero también la polifonía me parece sumamente importante. Y claro, tenemos préstamos o aprendizajes desde la poesía, pero también, y quiero destacar también del oído, de las, de formas de mirar las cosas distintas, no solamente respecto de una mujer, respecto de un hombre, y lo que intenté hacer en Mujer Rota, más allá de decir que el encierro de una mujer es aberrante, intentar entender la posición moral del hombre desde su determinación histórica. Pero además, y pensando en Perú, a mí una novela que me ha parecido desafiante en varios sentidos es Ajupampa, escrita en quechua,
bueno, estuve en un curso leyéndola toda, meses solamente para intentar leerla, con mi muy mediocre quechua, y algunas cosas interesantes es esta idea de cantar para sanar, ¿no? Que es terapéutico en muchas culturas, pero también la idea de mirar de una manera distinta. En quechua, por ejemplo, para decir todavía, aunque hay muchas, digamos, intercambios con la visión occidental, pero para decir ñaupa, lo antiguo, en la visión lineal occidental, el ñaupa, a ver, el pasado es lo que tenemos detrás. En la visión occidental incluso te pueden decir, deja tu pasado atrás y mira para adelante, mira al futuro. Pues no, porque en una visión cíclica, en realidad el ñaupa, el pasado, es lo que tienes delante. Entonces la misma palabra ñaupa sirve para designar, por ejemplo, el Ñaupayacta. La ciudad de Machu Picchu es un Ñaupayacta, algo del pasado. Pero la misma palabra es ñaupa, cuna ñaupa. Ahora en su delante está. Lo que está delante, en la silla, está en ñaupatilla. Está delante de mí esa silla. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, yo creo que ahí hay una visión que desafía la visión lineal y más bien convive muy bien, y lo he conversado con algunas psicólogas, más bien con el psicoanálisis. ¿Qué cosa es el trauma sino la actualización del pasado? ¿No? Entonces, aquí yo creo que hay una buena, por lo menos a mí me ha significado una exploración muy rica de los límites, por ejemplo, de la novela épica, que es profundamente masculina. Una de las cosas que a mí me encantó fue que el primer ganador del concurso de novela fuera una novela, Esa casa vacía, de un hombre que hablaba del dolor por la fragilidad de un hombre, fíjate, por experimentar la enfermedad, el riesgo de su propio hijo. Y esto es tan extraño, por lo menos para mí, en la literatura escrita por varones, que me pareció un mérito a destacar. Incluso cuando vemos el conflicto armado, vemos a veces lo épico, pum, 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 y no bajamos, como hace Alexievich, por ejemplo, la escritora moldava ucraniana, cuando habla del conflicto desde abajo, desde el nivel de los pies, desde el nivel, o la famosa entrada de Almudena Grandes, en una de sus novelas que empieza en el entierro de un personaje y empieza con cómo viste la gente de la cintura o del hombro para abajo. Eso es una novela, como diríamos, una novela mayor, como decía Mariela Sala, a nadie se le hubiera ocurrido hace 30, 40 años. Entonces yo entiendo perfectamente cuando Mariela habla de esa censura. Eso no es literatura de verdad, eso son faldas, son chompas. ¿Qué cosa es eso? Entonces creo que esa mirada, tanto femenina, pero esa mirada de esos otros y esas otras, que interpelan, que llegan a Lima y que no son solamente objeto de estudio de las ciencias sociales, conquistadores de un nuevo mundo, que hemos leído en los años 80 y en los años 90, sino que dicen, no, yo no soy objeto de estudio, yo soy un sujeto. Entonces yo creo que eso me parece absolutamente desafiante. Sobre literatura, y para cerrar, literatura escrita por mujeres, perdón, tu pregunta era sobre... ¿Y existe una literatura o narrativa femenina? Bueno, ya en las etiquetas ya a mí me interpela. Yo viví un par de años en Estados Unidos y había esta literatura latina, que estaba por fuera de la literatura canónica. Entonces, claro, había títulos como ¿Cómo las hermanas Cisneros perdieron su acento? Ah, bueno. ¿Cómo? Entonces es básicamente un aprendizaje de cómo te volviste, cómo te asimilaste. Y yo decía, todo eso está muy bien, no digo que sean malas novelas, pero ¿en qué momento escribes y entras como Juanita Pérez? Sin necesidad de decir, y soy latina y solta, sin necesidad. A ver, no estoy diciendo que se deba prescindir de eso, estoy diciendo cómo te colocan en un lugar, te conceden, ¿no? En los márgenes del canon, siendo la latina.
Y también cuando se habla de literatura escrita desde las provincias, como si Lima no fuera una provincia. No, una literatura de mujeres y de hombres que escriben en Huancavelica, en Arequipa y en Lima. Y Lima es tan provincia como el resto de las provincias. Entonces yo creo que asumir literatura peruana con diferentes voces, ¿no? Diferentes realidades, diferentes agencias, si quieres, ¿no? Empecemos por eso, lo que no quiere decir que no reconozcamos que es literatura escrita por mujeres con diferentes circunstancias. Como acabo de decir, el tema de despojarnos de esta visión épica, poderosa, casi con mandato de masculinidad, y enalteciendo unas dimensiones y unos escenarios, ¿no? No, como ya tomé tiempo para responder a la última Sí. pregunta y vengo retrasada, lo Muchas dejo por gracias. ahí. Gracias, Irma. Y Luzca, ¿tú qué opinas acerca de ese tema? En que definitivamente, es decir, lo que sucede también con las categorías es que muchas veces pueden ser usadas como, es decir, para disciplinar, pero también para pensar, ¿no? Y de hecho, cuando llegó el cuestionario, estuve pensando en estas, digamos, la diferencia entre literatura escrita por mujeres, literatura femenina, ¿no? Definitivamente hay una escritura hecha por mujeres como hay escrituras hechas por sujetos históricos nuevamente, ¿no? En los cuales factores como raza, clase, contexto, posición, definitivamente no es que determine la escritura, pero sí va a encauzar un repertorio, como estábamos hablando de una imaginación, un repertorio, un universo, llamémosle cosmovisión, en el que va naturalmente la escritura, que es muy porosa, ¿no? Va a manifestarse, ¿no? Entonces, como señala Irma, ¿no? Nuestro país es un país que es en realidad un conjunto de naciones, ¿no? Incluso lo andino, en realidad lo que llamamos andino es un conjunto de imaginaciones, ¿no? No hay una sola imaginación, podríamos ver una imaginación trasandina tal vez, que afín, pero en realidad hay diversas manifestaciones, y yo creo que esa pluralidad viene, ¿no? Va a venir cuando hablemos de literatura escrita por mujeres, es decir, mujeres que naturalmente hay un bagaje en el que va a ser incorporado en la imaginación de la escritura. Así como podríamos hablar de literatura escrita por un sujeto específico o de una imaginación afrodescendiente en el Perú, tal vez. Es decir, es una categoría que, buscando la materialidad de los sujetos y los contextos, nos pueden ayudar justo a hacer un estudio de esos repertorios, que es lo que no se ha hecho, más bien. Es decir, lo que no se ha hecho a nivel crítico es desarrollar una crítica que responda a los productos, sino más bien una crítica que quiere disciplinar y normalizar, ¿no? En el caso de la escritura de mujeres, pensando, ¿no? En el caso de Mercedes Cabello, ¿no? Sus novelas, o el caso de Patricia Souza también, novelas que no tienen a nivel estructural una estructura que uno puede identificar con otras novelas llamadas normalizadas, ¿no? Digamos que es productivo, a mí me resulta productivo al menos verlo con, digamos, con las intersecciones. Lo que sí, lo que es literatura femenina, es ya, digamos, atribuirle una serie de características que no parten de manera inductiva, es decir, que no parten del producto, sino parten de afuera, es decir, de categorías que de pronto se están imponiendo a los libros o a los productos textuales, ¿no? Llamémosle así, desde afuera, ¿no? Lo Ya, que está entonces, pendiente sería más bien desarrollar una crítica que responda a estos libros, y no solamente de la escritura hecha por mujeres, sino también, como mencionaba Irma, ¿no? Categorías, quechua, por ejemplo, categorías amazónicas que puedan responder a los libros y no al revés, ¿no? O sea, un poco más, esa es una tarea pendiente de la crítica que muchas veces es hecha por las propias escritoras, ¿no? sí, podría ser, ¿no? De esa manera podríamos tener, pues, un panorama mucho más amplio de ese conjunto de naciones, ¿no? De ese conjunto de imaginaciones, del que, ¿no? De que estabas hablando. Muy interesante. Bien, y Mariela, eh, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que existe una literatura o narrativa femenina? No se escucha, no se escucha, perdón. Yo creo que pueden haber
muchísimos géneros, o sea, incluso un libro puede ser un género único, ¿no? Y que no se reproduce. Entonces, yo no le daría, o sea, yo no le daría tanto peso a la forma de cómo se escribe, de por qué, la motivación del escritor a escribir lo que quiera, ¿no? Para mí siempre la literatura ha sido el terreno de la libertad. Entonces, si se encasilla a toda esta creación en compartimentos, sale pues la literatura de género, no género de mujeres, sino de género, o sea, la literatura policial, la literatura del suspenso, la literatura de las grandes, no sé, narrativas. Y más bien creo que mientras más diversidad hay, más nos enriquecemos todos, ¿no? Porque hay muchísimos puntos de vista. Ahora, han habido pues escritores increíbles, ¿no? Que nos han roto los esquemas por completo. Escritoras y escritoras, ¿no? Y siempre lo van a ver, ¿no? Entonces, sí es importante. Ahora, con respecto a la crítica, yo creo que el Perú todavía carece de crítica literaria. O sea, lo que de crítica literaria me refiero a no ensayos sobre crítica, sobre literatura, sino a estas críticas que salen en los periódicos, que básicamente no son críticas, son reseñas a veces, y otras veces críticas, porque no encuentro que estas críticas aporten al lector, ¿no? O sea, no se profundiza en la crítica realmente. O sea, sí hay crítica en ensayos, en publicaciones, pero la crítica que en muchos países es sí una crítica realmente contundente. En el Perú me parece que, número uno, eso es algo que yo lo ponía en las respuestas, ahora me estoy acordando, ¿no? Que la crítica literaria generalmente se ve, yo estoy hablando de periodística, ¿no? La literatura, la crítica literaria que va a recomendar un libro, generalmente está mayormente hecha por hombres. Y la mayoría de las reseñas, por lo tanto, son de hombres. Sí hay críticos que obviamente reseñan a las mujeres y dan su aporte, pero en general es algo que, mira, eso no tiene nada de científico, ni de serio, ni nada, pero es un sentir, ¿ya? Es un sentir, y en ese sentido yo soy como bien intuitiva, ¿no? Cuando un hombre escribe reseñas sobre sus colegas hombres, generalmente los tratan con como con un respeto, no sé, una distancia, una cosa objetiva, ¿no? Muy, muy profesional. Cuando hacen críticas de las mujeres, generalmente halagan mucho alguna cosa si les parece bien, o se la tumban porque les parece mal. O sea, no hay sutilezas, ¿no? Y es algo que yo me he preguntado y que creo que lo pongo en el cuestionario, es que ¿por qué no hay crítica literaria, periodística de Escrita por mujeres? mujeres. Es muy interesante ese punto. Hay Una carencia. hay Pero algunas, pero sí hay en los medios. En los medios hay claro, en los diferencia. medios. Eso es el lugar de la publicidad para el libro, ¿no? Muy bien, Entonces, muchas gracias. eso Sí. es súper importante, y al mismo tiempo, cuando se escribe, como la mayoría son críticos, bueno, no son críticos, son escritores de reseñas para mí, la verdad. Crítica existe, pero no se ven tanto en los periódicos. Siempre hay como un sesgo y hasta a veces me causa gracia, ¿no? De tratar la literatura
que han escrito mujeres, como dos cosas, o con descendencia, pero qué bien, no sé cuántos, o ya alabarla al máximo, pero no se ve que es una cosa objetiva, para nada. Entonces, número uno, no hay crítica literaria en el Perú para mí, salvo en publicaciones, en ensayos. Y número dos, la mayoría de gente que hace críticas en los periódicos, en la cosa más de publicidad, en el sentido de que todo el mundo la conozca, son hombres. Entonces, lo último que quiero decir es que yo invoco, por favor, a que hayan críticas literarias en el Perú, al menos como hay en otros países. O sea, gente que tenga ahí su columna y haga críticas literarias a hombres y a mujeres también. Muy interesante eso, sí, eso es importante, ¿no? Es muy importante. Rocío, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría saber qué opinas acerca de esto, si existe una literatura femenina. Bueno, ¿No? a ver, ¿qué consiste? bueno, existe, obviamente, sí, ¿no? Ahora, yo estudié literatura acá, creo que soy de una de las que estudió literatura y no, pues, crítica literaria decía, ay, no seas mala, mi estimada Mariela. O sea, hay muchas críticas mujeres, está Francesca de Neri, que ha recuperado toda la historia de las mujeres escritoras, y ya, entiendo, o sea, tu punto es en los medios de comunicación, en el periodismo, ¿no? Y sí, en efecto, ¿no? En el periodismo, bueno, el periodismo, a ver, ¿qué tanto le da el periodismo a la cultura? Por favor, no le da nada, ¿no? Cada vez es más chicos los espacios de cultura, ya no se llaman cultura, se llaman luces, cualquier cosa, ¿no? De hecho, pero de todas maneras, a pesar de todo, sí produce cierta polémica cuando hay problemas, ¿no? Hace 5 días, creo que el día lunes, no, el día viernes, la semana pasada, no sé, bueno, no sé qué día, Pedro Escribano, del diario La República, que es uno de los pocos críticos que hace de alguna manera crítica literaria, por lo menos difunde el ámbito de lo literario, estudió literatura en San Marcos, ¿no? De hecho, lo conozco yo de San Marcos. Él publicó una entrevista a Diego Lasarte, y esa entrevista le puso un título que a mi parecer era un título totalmente equívoco, ¿no? Dice algo así como, Diego Lasarte, 2 puntos, no creemos en cuotas de género ni en amiguismo. Y eso significaba que estaba, digamos, haciendo una comparación entre el amiguismo y las cuotas de género, como si fuera lo mismo. Y bueno, ha habido toda una polémica, de hecho, Violeta Barrientos, que estaba participando de ese recital de poesía, decidió no participar. Bueno, Violeta escribió algo, alguien más escribió algo, yo escribí algo en mi Facebook, en fin. Y bueno, por supuesto cuestionando, yo cuestionando a Pedro, ¿no? Porque Diego Lasarte puede decir lo que le dé la gana, o sea, en fin, dicen que lo sacaron de contexto, no lo sé, él lo dijo, o sea, ahí está en concreto y lo dijo. Y además me parece una tremenda estupidez y un ombliguismo alucinante pensar que el tema de las cuotas de género solo desde la perspectiva de la cultura y solo desde la perspectiva de la literatura, cuando el ámbito del género, en el ámbito de la política y la representación política, requiere de cuotas en estos momentos. Si no, o sea, si no fuera posible eso, no estaríamos pues con este tremendo problema que tenemos ahora de que ninguna gobernadora regional es mujer. En los últimos 4 años, ni una gobernadora regional fue mujer, ni una. Y ahora creo que hay una que está postulando para la segunda vuelta. Mujeres alcaldesas, no hay. En Espinar acabo de conocer a la mujer, a la alcaldesa electa, que claro, o sea, como los 3 primeros los sacaron por corrupción, quedó pues la cuarta, y la ¡pum! Subió, y es alcaldesa de Espinar, sin querer queriendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando pues, cuando hablamos del poder de las mujeres, ¿no? O sea, en el ámbito de lo literario, de decir el amiguismo, no se pasen, pues, ¿no? Eso no es así, o sea, hay un problema concreto, ¿no? Y en ese sentido, sí, ahí yo sí siento un poco de Irma en que, o sea, Lima, pues, es el espacio poderoso de la cultura, ¿no? O sea, cuando se habla de provincias también se está hablando en esta perspectiva, ¿no? Y Lima no es otra provincia, porque Lima tiene poder de los letrados, tiene el poder de los medios, tiene el poder de lo cultural.
O sea, es bien difícil entrar y romper con ese poder. O sea, de hecho le están haciendo muchos escritores, pero digamos, por ejemplo, o sea, yo podría denominar a Lucho Nieto y a Karina Pacheco como escritores cusqueños de Lima o como escritores más allá de las diferencias, etc. Entonces, a mí me parece que es bastante interesante que ya hayan estos escritores más allá de las diferencias, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, yo he escrito mucho sobre el tema de la literatura de mujeres, he reflexionado bastante y quisiera terminar solo con algo que dijo Virginia Woolf, ya que lo ha citado Irma también, que fue súper interesante porque Virginia Woolf propuso esta idea del escritor andrógino, ¿no? ¿Y qué era lo que ella decía, no? Lo que pasa es que el escritor apela a esa parte, ¿no? Que no tiene, del alma que no tiene sexo, ¿no? Pero después, en posteriores escritos, se contradice, ¿no? Y dice literalmente eso, acá el párrafo lo voy a citar literal. Dice, en primer lugar se da la palmaria y enorme diferencia entre la experiencia de un hombre y la de una mujer. Pero la diferencia esencial no radica en que los hombres escriban sobre batallas y las mujeres sobre los hijos, dice ella, ¿no? Sino en que cada sexo se describe a sí mismo. Porque obvio, o sea, en eso estamos, ¿no? O sea, vivimos lo que vivimos y describimos y escribimos lo que describimos y escribimos. Pero otra cosa también dice, ojo, dice otra cosa. Se nos plantea la consideración del muy difícil asunto de la diferencia entre el padecer del hombre y el padecer de la mujer en lo tocante a un determinado tema. De ahí surgen no solo marcadas diferencias en la trama, sino también infinitas diferencias en la selección, método y estilo. ¿De qué está hablando ella? Ella está hablando no solo, digamos, del contenido, ¿no? Del significado, sino ella está hablando de las estrategias, del posicionamiento, del lugar de la enunciación, etcétera, etcétera. O sea, está hablando del significante y cómo esas marcas de género también están en el significante, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí, pero en todo caso la polémica siempre queda abierta. Bueno, realmente ha sido muy valiosa su participación, les agradecemos muchísimo a todas, ¿no? Nos hemos quedado reflexionando con una serie de ideas, ¿no? De preguntas. Y Miluska, ¿tú tenías algo que decir? ¿Querías decir algo? Sí, solamente respecto de la crítica y la investigación académica, yo creo que sí vale la pena discutir cómo la producción en la universidad es distinta de la mediación crítica que no existe en el Perú, o ha desaparecido o ha sido desplazada de los medios. Yo creo que, o sea, eso es algo que también, o sea, digamos que se tiene que discutir, porque la investigación académica universitaria lamentablemente no llega a establecer mediación de libros, y lo que estamos viendo ahora, y aprovecho este espacio para decir, es que son espacios no solamente controlados por varones, ¿no? En las reseñas, sino también son una suerte de intercambio de favores, porque muchas veces estos reseñistas son jueces y partes, es decir, pertenecen también al medio literario. He visto críticos que han prácticamente maltratado a narradoras jóvenes con primeros o segundos libros, mientras que con otros libros de otros autores no lo hacen. Entonces, yo creo que la reseña hoy en día es una mercancía, es un sujeto, es una especie de circulación de la mercancía, mientras que hay un repliegue de la esfera universitaria y de los académicos en la intervención del comentario de libros. Es decir, yo creo que eso sí es una realidad que afecta ya no solamente la legibilidad de las nuevas escrituras o de las escrituras hechas por mujeres, sino también en general el ecosistema del libro en el Perú. Sí, Solamente decir que estoy de acuerdo con esa apreciación en términos generales. Lamentablemente, Francesca no publica en los diarios, es una persona muy competente, enriquecedora su reflexión, pero dentro del ámbito académico. Sí, creo que Alejandro tenía una pregunta. Alejandro. Sí, bueno, es muy interesante lo que han dicho. Estaba pensando en lo que decía Miluska
Porque nosotros finalmente de todo esto vamos a producir pues un libro, ¿no? Es la aspiración. Bueno, es algo que yo ya he hecho anteriormente. Y, por ejemplo, cuando Miluska dice una crítica que responda a los productos, ¿no? Entonces, un libro dedicado, por ejemplo, a este tema concreto, que es la literatura escrita por mujeres, y sobre todo la narrativa, bueno, tendría que partir pues de la lectura de los textos y dentro de estos textos ir identificando no solamente temáticas, sino también sensibilidades afines, ¿no? O también las posiciones de ciertos sujetos femeninos que se representan en esas narrativas, ¿no? O sea, conforme yo he ido buscando y sigo buscando, por ejemplo, me encuentro con ese libro de Patricia de Sousa, que creo que también la menciona Miluska, este libro que se titula El último cuerpo de Úrsula, ¿no? Este es un libro inclasificable, pero justamente lo interesante es eso, que sea inclasificable, o sea, que ahí el concepto de canon, el concepto de género no tenga pues ningún tipo de funcionamiento, ¿no? O sea, es un libro pues antiliterario, si quieren ponerlo así, ¿no? Lo mismo, bueno, cuando leo otros textos, cuando he leído los textos, por ejemplo, de Giovanna, de Susan Noltenius, descubro de pronto a un sujeto femenino pasivo, ¿no? Un poco supeditado a su suerte, no sé si enjaulado, limitado, restringido a las cuatro paredes, ¿no? En las que las ha recluido el orden patriarcal. Si leo a Karina Pacheco, me encuentro en cambio con un sujeto, digamos, no sé, valiente, que enfrenta el orden patriarcal y no contemporáneo, sino, por ejemplo, en el Cusco de los años 20. Si leo a Irma y leo La mujer rota, bueno, estoy en otro contexto, en otro momento de la historia, pero tengo ahí a una mujer también, ¿no? Luchando con sus herramientas, las herramientas que tenían las mujeres en aquel entonces contra ese mismo orden patriarcal. Claro, entonces pienso, si vamos a elaborar, a crear, a construir este libro, habría que partir de todas esas lecturas, ¿no? Hacer una especie de lectura transversal de todos estos sujetos femeninos que van apareciendo en estas ficciones, ¿no? Nuestro proyecto más adelante va a apuntar a la literatura de no ficción. Bueno, para eso tendríamos que hacer otro coloquio, pero es interesantísimo porque finalmente la literatura va a descubrir a todas estas posibilidades de subjetividades y también de corporalidades. Por ejemplo, cuando la pregunta de la literatura femenina, en realidad está también encauzada a descubrir si, como señaló Rocío hace un momento, ¿no? Cuando Virginia Woolf habla acerca de cómo cada sexo se describe a sí mismo, o sea, cómo la mujer se describe a partir de su propio cuerpo, de la experiencia del cuerpo, o sea, la maternidad, el parto, la experiencia del dolor, en fin, y también la selección de métodos y estilos que varía entre, digamos, los personajes, entre los narradores masculinos y las narradoras femeninas, etcétera. Uno nota diferencias. Por ejemplo, la manera como escribe Virginia Woolf también es algo similar a lo que hace Patricia de Sousa. Cuando tú lees, por ejemplo, no sé, El Faro o lees Orlando, Orlando es una antinovela, es absolutamente antinovelística, ¿no? Y en eso está su originalidad. En realidad, esa es la verdadera literatura, la antigenérica, la anticanónica, ¿no? O sea, es lo que hace Martín Adán en La Casa de Cartón, por ejemplo, ¿no? Esas novelas inclasificadas, esa literatura inclasificable. En fin, esos son los productos de los cuales se debería partir para llegar digamos, a establecer una crítica más o menos importante sobre la literatura escrita por mujeres, ¿no? Creo, no sé, eso es lo que pienso ahora ya que escucho a todas estas voces y las voces que escuché la vez pasada, me parece interesantísimo, por eso estoy tomando nota como un condenado acá, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Realmente nos hemos quedado con un montón de preguntas, ¿no? O sea, a mí me gustaría que durara un poquito más esto para seguir conversando, ¿no? Porque en realidad ha sido muy interesante, ¿no? Y bueno, sí, les agradezco enormemente su asistencia y bueno, espero que nos veamos pronto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gracias. Olga, Muchas Miluska, gracias Mariela, a todas. Rocío, Gracias Irma, a todas y a Alejandro. todos.
y a todas las A personas que nos todos. han acompañado el día de hoy. Había solamente una pregunta pendiente. Nosotros vamos a subir en los próximos días esta charla a nuestra plataforma de YouTube y la vamos a compartir con las personas que se inscribieron a los dos conversatorios, ¿sí? Entonces no se preocupen, lo vamos a mandar por ahí. Y nada, nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy y a todas nuestras panelistas, y que esta charla sea una invitación también para ahondar y buscar más en los libros que estamos leyendo, ¿no? Cuestionar nuestro consumo de literatura y ver más allá de lo que estamos consumiendo actualmente. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias. Chao. Muchas Nos vemos. gracias. Chao, Ya. chao. Gracias a Chao. todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.